por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Jorge Luis Borges. La lectura no es solo entretenimiento, produce placer, deja en el corazón un sedimento de dulzura y revela rutas en momentos difíciles. La lectura nos permite viajar por el mundo, conocer nuevas culturas, entender al hombre en su dimensión humana, dimensionar la vida de una manera distinta, reencontrarnos con la historia de la humanidad, descubrir el valor de la palabra escrita. Un libro nos proporciona momentos de distracción, además de las herramientas y conocimientos para afrontar al mundo. Al adentrarnos en la lectura, se puede llegar a comprender y compartir la visión de la sociedad del escritor. Sin embargo, en este mundo cada vez más digitalizado, los libros han perdido terreno y han sido clasificados como artículos de lujo, incrementando su precio, haciéndolos poco accesible a la gran mayoría de la población. Este y otros factores han favorecido que disminuya la cantidad de libros leídos por el público en general. A pesar de esto, se han establecido diversos esfuerzos coordinados entre las autoridades, los gestores culturales, la universidad y la sociedad civil, con la intención que el hábito de la lectura persista en la sociedad y permita un desarrollo pleno de esta actividad tan importante. ¿Qué estrategias se han implementado para incrementar el gusto por la lectura? ¿Quiénes son responsables de estas acciones? ¿Cómo afecta la lectura al desarrollo integral de los estudiantes? Hoy, en Se Dice Que, el placer de la lectura. ¿Cómo están? Bienvenidos a Se Dice Que. Se dice que la cultura de las imágenes está desplazando a la lectura. Hemos dejado de leer, hemos renunciado a este placer. Para platicar hoy sobre el placer de la lectura nos acompañan Dafne Rodríguez González. Dafne, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, maestra. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, es un placer tenerte aquí. Y Luisa Copa. Luis, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en Se Dice Que con este, pues, polémico tema, porque hay muchas posturas en torno a si está la lectura en crisis, si leemos más o menos o si leemos diferente. ¿Cómo lo ven ustedes desde las prácticas que realizan y desde ese lugar como amantes de la lectura que tienen y que han cultivado? Maestro. Bueno, pues se dice que Monsiváis decía que estamos en el momento en que más se lee, que cada vez se está leyendo más, y tal vez la referencia en números sí lo refuerza, ¿no? Del 2012, en la encuesta nacional de la lectura, que teníamos un 2.8 de nivel promedio de lectores o de libros que se leían al año, pasamos a 2015 a un 5.8. 5.8 sí, per cápita, digamos. Sí, de lo que lee en cantidad de México, entre toda la población. Claro, claro. ¿Qué da ese aumento? Lo da que en niveles de lectura ahora también se contabiliza los blogs, las redes sociales, los mensajes que compartimos en texto. La lectura en pantalla, digamos. La lectura en pantalla está dando esta alza y en un promedio masivo diríamos que sí, se está leyendo más que de lo que se leía habitualmente. ¿Qué se lee? Eso es. Ese es el punto. ¿Qué estamos leyendo y para qué estamos leyendo? Los niveles de lectura. Ahí es donde está, creo yo, quizás el enfoque donde hay que empezar a ver si se está leyendo más. Si es cierto, la calidad de lo que se lee es lo que estaría entre comillas, ¿no? Claro. La lectura en pantalla de alguna manera es distinta, es decir, tiene una menor calidad, no es tan importante, es despreciable
sobre o frente a la cultura tradicional convencional en un texto impreso? Pues tiene mucho que ver con la sociedad del conocimiento, ¿no? Ahorita, principalmente los jóvenes, los adultos jóvenes, deciden qué ver, cómo verlo, cuándo verlo. O sea, tienen la capacidad de decidir el contenido que quieren tener. Entonces, se da también la casualidad de que gracias a esta sociedad más personas pueden escribir. Antes, para escribir en una revista, tenías que ser profesor, investigador, escribir un libro, todo el proceso que lleva. Y ahorita solo con que tengas una cuenta de Facebook, una cuenta de YouTube o de diferentes redes sociales, uno puede escribir. De ahí se va que la calidad haya disminuido porque nada garantiza que lo que estás leyendo siquiera sea real. Claro, estaríamos hablando que a este fenómeno del que hablas, Luis, le acompaña el que refiere Dafne. Es decir, hay muchas más fuentes de información, hay muchas más fuentes de escritura que a lo mejor las que teníamos. Sí, antes. Claro, se ha democratizado y popularizado tanto la lectura como la escritura. Pero los niveles de la práctica lectora, si es o no es más placentero leer en pantalla que leer en el papel, yo creo que eso es un poco como el cine, ¿no? ¿Qué es más placentero? ¿Ir a una sala de cine o estar en tu sillón cómodamente y pincharle a la tele y ver y escoger lo que vas a ver? Al final son soportes de lectura, y son soportes de lectura que nos van a dar más que una experiencia diferente del apropiarnos de esa lectura, porque son los mismos contenidos en algunos casos, y pensamos en documentos clásicos como lo es el Quijote, como lo es libros de Shakespeare o novelas nuevas, pues tenemos mayor acceso. Hoy podemos leer a materiales que estaría muy difícil, por lo menos, tal vez si aquí me va a delatar la edad, por lo menos no, porque te lo contó tu abuelita. Cuando yo estudiaba era más difícil acceder a una bibliografía que hoy se puede, ¿no? Claro. Hoy nosotros escuchamos a alguien que dice, no sé, Bumman, dice cualquier autor, y podemos teclear su apellido. Así es. Y lo tenemos, y si vamos por ahí y sabemos más bien cómo movernos en esas redes, hasta podemos acceder a libros gratuitos de ellos, a contenidos que no podríamos tener porque en las bibliotecas a lo mejor no estaba accesible ese volumen, o a lo mejor estaba en préstamo. Todas esas cosas diferentes que nos da ahora la oportunidad del Internet, también es cierto que nos quita en cuanto a la calidad, que como decía Dafne, ¿no? Podemos leer un montón de cosas, pero a veces hay publicaciones o cuentos que están titulados, o poemas que están titulados con la pluma de algún autor, que cuando nos ponemos a checar en realidad no es, ¿no? No es de él, no viene en ningún libro, es alguien que quiso hacer eso. O hay citas, ¿no? Hay un montón de, ahora se suben todos los días citas diferentes, frases diferentes, y hay quizás frases y citas que no son, se les atribuyen a... Sí, que se les atribuye a cualquier N de personas, y también que no son tan textuales, ¿no? Claro. A veces alguien con esta prontitud y facilidad que dan en las redes, pensamos que la palabra editor, que ahí dice en una red social, pensamos que sí es cierto y estamos cumpliendo esa función de editar. Y no es cierto, estamos nada más transcribiendo y metiéndole mano a un texto sin saber qué es el complejo mundo de la edición. Pero nosotros creemos que sí editamos, porque ahí lo dice. Y entonces también creemos que escribimos porque publicamos. Pero no estamos siendo ni escritores ni editores. Estamos nada más divulgando algo que conocemos, en el mejor de los casos. Claro, claro. Digamos que entonces, además de la multiplicación de fuentes, de la democratización de posibilidades para leer y para escribir, estamos frente a una diversificación de los públicos y de las formas de leer.
¿Es considerable también en este espectro de la lectura lo que leemos, no solamente en textos, sino lo que leemos en videos, lo que leemos en imágenes? ¿Está dentro de esta consideración? Para los niveles de evaluación sobre la lectura y el público lector, sí. Ajá. Para la práctica lectora propia de nosotros también no está, pero a ciertos niveles. Hay que acordarnos que hay diferentes tipos o niveles de lectura. La lectura utilitaria y la lectura placentera. Nosotros, los que estamos inscritos en universidades y estamos apropiándonos del conocimiento, como bien dijo Dafne, pues tenemos la lectura que más seguimos y que más practicamos es la utilitaria. Pero la lectura placentera es la que deberíamos estar ejercitando todos los días, ¿no? Y es la que debería de ser el pan así nuestro de cada día, de llevarnos a amanecer con un buen poema que estemos leyendo, con un buen cuento, de irnos a dormir con eso. Claro. Desgraciadamente, no es lo que más se practica. Así es. Vamos a hacer un corte. Estamos en Se Dice Que, hoy platicando con Dafne Rodríguez y con Luisa Copa sobre el placer de la lectura. En un momento regresamos. Estamos hoy platicando de el placer de la lectura con Luisa Copa y Dafne Rodríguez. Antes del corte, Luis nos hacía un interesante señalamiento sobre los tipos de lectura, básicamente de la lectura utilitaria, es decir, aquella que se realiza con un propósito, con un fin, por una necesidad, ¿no? Y aquella lectura placentera que tiene que ver con el simple placer de leer. Y nos decía, es deseable que todos hiciéramos de este tipo de lecturas. Sí, de hecho, creo que ahora los jóvenes están optando por una forma diferente de acceder a ese placer de leer, ¿no? Se están comunicando por otras vías, utilizando las redes, utilizando otros mecanismos que quizás antes era impensable utilizarlos. Tenías que ir a un círculo de lectura, hacer estas combinaciones físicas, trasladarte a un lugar físico para poder conocer a una comunidad de posibles lectores con los que interactuaras, ¿no? Que además te representaba un costo, porque bueno, el adquirir una obra o correr el riesgo de prestarla y que jamás te la devolvieran era terrible, ¿no? Sí. Ahora hay otros mecanismos, hay otras formas de acceder a la lectura, Dafne. De hecho, uno de los problemas principales de la promoción de la lectura, porque hay programas, hay una ley de promoción de la lectura y el libro en nivel nacional y nivel estatal, no es que no existan formas de promoverlo, sino que las personas no van a estos eventos, estos círculos de lectura, ni siquiera recogen los libros que regalan a veces. Entonces, como dice el maestro, las redes sociales son ahorita, en este momento, una forma de comunicarse muy sencilla, accesible para cualquier persona de cualquier edad, aunque no debería serlo, pero cualquier persona de cualquier edad puede, teniendo un teléfono o una computadora con internet, puede tener una cuenta. Entonces, a través de redes sociales se forman estas comunidades de lectores, muchas veces jóvenes, y hay también discusiones, ¿no?, sobre qué libros son buenos, qué libros no deben leer, qué se recomienda, y al encontrarse con pares, entonces es donde los jóvenes, los adultos dicen, entonces este libro sí me va a gustar. Si ya lo leyó otro chavo como yo, pues seguramente me va a llamar la atención, y es donde se adentran a este mundo fascinante de la literatura. Dafne, tú esa es una de las actividades que realizas, promover la lectura y bueno, luego entonces la cultura, a partir de redes sociales incentivas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo has encontrado en tus seguidores, en las personas afines, en tus pares,
la respuesta para este tipo de promoción? Los chavos saben que es bueno leer y que la lectura, aparte de dar cultura, da sabiduría, desarrolla un criterio, ellos lo saben, pero no saben cómo acercarse, porque muchas veces eligen un libro, llamemos de superación personal o un bestseller, y se acercan a los profesores o a los padres y ¿qué les dicen? No deberías leer eso, lee García Márquez, lee Don Quijote. Para un chavo de 12 años es mucho, ¿no? Es algo que no está a su nivel, ¿no? Entonces, en estas comunidades es donde encuentran a personas que les dicen, ese libro está bien, ese libro lo puedes leer, y lo que hacemos en esta comunidad es decirles, ok, por ejemplo, ya leíste un cierto libro de vampiros, ¿no? De romántico, pues ahora lee Orgullo y Prejuicio, ¿no? Que tiene el tono romántico y es ligero, pero ya es un clásico, ¿no? Y es de otra época. Entonces es como ir midiendo un poco qué es lo que leen, qué es lo que les gusta, para poder recomendarles una lectura un poco más consistente, pero no de golpe, ¿no? O sea, algo sencillo, y poco a poco ellos van adquiriendo el criterio de decir, bueno, ¿cómo era que me gustaba lo otro si esto está mucho mejor? Entonces es parte de lo que se trata de hacer en estas comunidades. Este proceso es muy interesante, en este acercamiento paulatino, pero en función, entiendo, de un interés ya previo del chico y la orientación que dan hacia, digamos, otros niveles de lectura. No sé si esté correcta la expresión, pero bueno, efectivamente. Sí, otros géneros. Otros géneros, efectivamente. Esta situación nos pone de frente a una que pudiera ser a lo mejor una paradoja, ¿no? Porque pensamos que a veces justamente la lectura en redes sociales, en pantallas, parece que les roba la atención, especialmente a los jóvenes, de las lecturas tradicionales. Y este ejercicio, pues es parte de llevarles lo tradicional de todas maneras, ellos ya están en Facebook todo el día. Claro. Entonces, de que estén leyendo alguna cosa que a lo mejor no les alimenta, mejor que lean de repente algún poema que les guste. Muchos son temas románticos, ¿no? Entonces les metemos poemas románticos, pero que sean escritos por poetas afamados, reconocidos, premiados. Los buenos libros siempre van a llegar a ti. Si eres un lector, llegarán a ti los buenos libros, igual que llegarán muchos malos. Eso es como pasa en la vida, pasa en todos lados, ¿no? Claro. Acceder a ellos, lógicamente que es más difícil si lo primero que te dan para leer es algo como el Quijote y tienes 12 años. Es cierto. Sí, ¿Por qué? Hay un divorcio ahí, ¿no? Marcas la ruptura. Es como decidir que todos los libros son difíciles de leer, ¿no? Exacto. Sí, también es cierto, los esquemas de programas educativos pues tienen ciertos lineamientos de ciertas lecturas que hay que hacer y que hay que recorrer. El problema a veces se vuelve en que quien debe de facilitar esas lecturas a lo mejor no ha leído tampoco el Quijote y no sabe cómo facilitar la lectura del Quijote, en qué partes. A lo mejor si lo que estás buscando es romanticismo en el Quijote, ok, vete a la carta que le escribe Don Quijote a Dulcinea. Es una de las más bellas escritos que hay para acercarse y a cortejar a una mujer. Claro, a una mujer del siglo XVI. Claro. Es más difícil pensar que va a funcionar las recetas del Quijote en una del siglo XXI, ¿no? Quizás estará más cercano un tipo como Sabines con sus versos del siglo XX, pero está más cercano. Un tipo como Pellicer estará más cercano. Lógicamente creo yo que lo bueno de las redes lo que da es eso. Estas comunidades van abriendo y descubriendo al lector. El buen lector, sabiéndole inyectar algunos libros, los encontrará. Los libros llaman a los libros. Esto es como muchas cosas que nosotros decimos, ¿no? De los malos hábitos llaman a los malos hábitos, los buenos hábitos también, pero hay que estarlos pues motivando a que sigan haciéndose, ¿no? Y ejerciéndose. Un libro cada día, una lectura cada día, da un mejor nivel de lectura. También está por ahí los derechos del lector, ¿no? A nivel internacional hay derechos del lector, donde uno de los derechos del lector es
cierre usted el libro y deje de leer y vaya a otro, si le aburrió. Ese es un derecho del lector. Claro. Y debe de hacer ejercicio de ese derecho. Hay libros que son unos bodrios horribles, no hay que seguir leyendo algunos que después de 50 páginas no van a ningún lado. ¿Para qué? ¿Para qué perder el tiempo? O que no te han enganchado, a lo mejor para otro resulta bastante interesante, Sí, ¿no? sí, habrá momentos, lugares y ocasiones en que una lectura te atrape. Claro. Habrá un libro al que no puedes entrar. Hay lectores de Malcolm Lowry, de Bajo el Volcán, que dicen que tardaron 5 o 20 años en entrar a esa novela. ¿Por qué? Porque no estaban en ese tiempo. ¿Quién sabe? Estás muy joven. 15, 20 años ya no es tanto. Ya lo ve uno y dices, bueno, es cierto, llegué otra vez a tal autor que a lo mejor tengo el libro, pero no lo leí. Porque también Said decía eso, ¿no? Todos los libros son un proyecto de lectura. Vamos y compramos libros como aquel que va y compra una máquina deportiva y dice, porque ahora sí me voy a poner en forma. Y termina de perchero. Igual a veces algunos libros terminan de hermosa estantería para otras cosas, ¿no? Sí. Pero son al fin y al cabo un proyecto de lectura, y lo más cercano, si los tenemos algún día, vamos a tener que acceder a ellos por alguna necesidad imperiosa, como puede ser el aburrimiento. A veces... O la maduración, Luis, porque como claro. bien dice Dafne, a lo mejor en este momento alguien me lo recomendó, pero no está ni en mi nivel de interés, ni en mi nivel de comprensión o de abstracción. Y lo tengo que reservar, y en otro momento a lo mejor acceder a él, ¿no? Por eso este proceso de crear empatías me resulta muy interesante, que se hace a partir de quienes forman una comunidad, ¿no? en las redes. ¿Cómo seleccionan los chicos o cómo seleccionas en tus formas de promover la lectura los textos para sugerir? ¿O quién los sugiere? Podría decirse que es un poco arbitrario, porque yo en mi experiencia como lectora y lectora joven les recomiendo lo que a mí me gusta, pero también tengo que leer lo que a ellos les gusta. A lo mejor yo no soy fan del romanticismo, pero si a ellos les gusta, pues tendré que buscar la manera, leer el libro y ver que sea algo que realmente les aporte, porque tiene mucho que ver qué es lo que ellos, o sea, qué es lo que quieren. Así, si esta comunidad no les da lo que quieren, van a ir a otra, y van a ir a otra que les va a recomendar libros que a lo mejor no son los mejores. Muchos chicos llegan, por ejemplo, en el caso de la página que yo tengo, y dicen, yo no he leído nada, ¿qué me recomiendas? Claro. Y yo les digo, ¿qué películas te gustan? No, pues a mí me gusta esta y esta y esta, ¿no? De terror. Ah, bueno, pues puedes leer un cuentito de Poe, ¿no? Entonces, ya yo se los facilito, porque además es como dárselos. Aquí, toma, mijito, lee, ¿no? Entonces, aquí está el libro. Y como dice el maestro, hay muchas bibliotecas virtuales donde uno puede conseguir los libros, principalmente los clásicos, los de dominio público, que se descargan y ya son parte del patrimonio de la humanidad. Entonces son los que yo les recomiendo a estos chicos, e intento que sea una lectura corta. Si es la primera vez, pues le corta, y ahí les voy aumentando, ¿no? Y hay unos que regresan, ya lo leí, y ahora que ellos mismos necesitan esa guía, ¿no? Para empezar a leer. Y si se dan cuenta que la otra persona los escucha, o sea, me da lo que me gusta, pues ya ahí es donde se quedan y forman parte de esta comunidad. Y terminan leyendo otros libros y recomendando. Yo les pido mucho recomendaciones. Recomiéndenme algo para el corazón roto, ¿no? Y ya ponen todos los libros que les gusta. O recomiéndenme algo para cuando uno está triste, y ya. Entonces, ahí es donde muchos llegan y dicen, ya lo leí, no, se forman discusiones, pero siempre moderando, ¿no? Que no lleguemos a los insultos o algo muy, muy alocado. Y ahí es donde se enriquece tanto para ellos como para mí, como moderadora de este círculo, por así llamarlo, para que yo sepa qué les gusta, qué no, qué temas se pueden tocar, porque hay algunos temas que de plano entre lectores tocarlos significa que no va a salir bien. Que no va a salir. Bueno, pues sin duda algo que me ha dejado clara la charla de esta mañana es que el placer de la lectura debe empezar
por atender el gusto personal de cada lector. Les agradezco mucho que hayan platicado con nosotros tan amenamente sobre este placer de la lectura. Dafne, Luis, muchísimas gracias. A ustedes, amigos, les espero la próxima semana en una emisión más de Se Dice Qué. Muchas gracias. Buenas noches. El dardo. 8, bueno, probando, 1, 2, 3. 8.1, no, 7.2, ¿no? 7.2. ¿Todo bien, licenciado? Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía.